Vamos al mensaje de la palabra de Dios y les invito a que se ubiquen en la primera carta de Juan. Estamos predicando expositivamente la primera carta de Juan. ¿Qué es expositivamente? Capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿sí? Y ya llevamos un buen tiempito, unos cuantos meses en la primera carta de Juan, y hoy estamos en el capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos venido a este lugar con un único propósito: a adorarte y escuchar, Señor, tu voz, tu palabra, tu voluntad, Señor, para nosotros. Lo que tú esperas, Señor, de tu pueblo y de toda persona. Bendito Rey, no tomes en cuenta nuestra debilidad, tal vez el cansancio, tal vez el sueño, tal vez incluso la obstinación de algunos cuyo corazón está endurecido. Dios mío, vence, Señor, toda obstinación. Y aún a pesar de nuestra debilidad, Dios mío, habla nuestras vidas. Por amor de tu nombre, ten misericordia de nosotros. Edifícanos en tu palabra. Y a mí, Señor, como instrumento, úsame, Padre Celestial. No tomes en cuenta, Señor, mis limitantes, sino que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre y para la bendición de tu pueblo. Señor, a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces estamos estudiando la carta de Juan. Obvio, ¿cierto? Les voy a narrar, pues como ustedes ya han estado presentes en las últimas predicaciones, estamos tocando un tema. De hecho, pues la carta de Juan se conoce como la carta del amor, pero los que han estado aquí presentes se han dado cuenta que no es como pensábamos, ¿no? No es el amor que nosotros pensábamos, porque nuestro concepto de amor ha sido distorsionado por causa del pecado y por causa de la mentalidad del mundo. Un amor romántico. Y el amor que nos enseña Juan no, es un amor sacrificial. Así como Dios nos ha amado, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. No es que Dios nos quiere apapachar, Dios nos exige: yo te amé, ahora tú tienes que sacrificarte por tu hermano. Y eso no es muy amoroso, o sea, una demanda de Dios. Sí, el Señor repite y repite en la primera carta de Juan, que lo que Él quiere es que su pueblo dé testimonio de que Dios mora en medio de Él. ¿Cómo? Amándose los unos a los otros como nos parezca. No, como Cristo amó a la iglesia. Ese es el mandamiento del Señor. Y ahora Juan nuevamente va a repetirnos lo que vimos en la predicación de la semana pasada. Recordarán ustedes que la primera carta de Juan es una carta de paralelos, ¿no? Constantemente él nos repite lo mismo con otras palabras, con otros matices, pero siempre nos dice lo mismo una y otra vez. Entonces el Señor se trae algo, ¿cierto? Por algo lo repite, porque tiene que quedarnos claro y porque somos tardos para obedecer. Cuando uno tiene que repetirle algo a una persona tantas veces, es porque la persona no oye muy bien. Y es necesario que le quede muy claro. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos quede claro que si somos luz, que si somos sus hijos, que si obedecemos sus mandamientos, debemos amar a nuestros hermanos con un amor sacrificial.
dispuestos a darlo todo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Entonces hoy Juan nuevamente nos lo va a enseñar. Pero antes de entrar en materia les voy a contar una historia de amor. No como la de Romeo y Julieta. ¿Cuántos han visto Romeo y Julieta? Nadie. Bueno, yo por ahí me vi la de Leonardo DiCaprio a pedacitos. Es una historia de amor. Ah, pero novelas sí vemos, ¿cierto? Todas novelas mexicanas donde el protagonista es el cuate que está enamorado de la rica hermosa, ¿cierto? Y lucha hasta el final por el amor de esa jovencita. Y al final, ¿qué sucede? Vivieron felices para siempre. Hay una historia de amor que supera cualquier ficción. Había una vez un hombre que escogió por esposa a una mujer de dudosa reputación. Se acercó a ella a pesar de que él sabía que esa mujer lo iba a traicionar. Alguien le dijo, esa mujer no es de fiar, te va a ser infiel. Sin embargo, a este hombre no le importó, la tomó por esposa. Y después tuvo con ella varios hijos. Y para dolor suyo, sus hijos nacieron con el mismo espíritu de la mamá. Eso de, ay, ¿cómo se parece a la mamá? Pues sí, estos salieron idénticos a la mamá. Con una tendencia a deshonrar a su padre, a serle infieles. Pero a pesar de esto, ese hombre siguió amando a su esposa y a sus hijos. Nunca dejó de amarlos. Después, ella lo abandona y se lanza en los brazos del adulterio. ¿Y saben qué hizo este hombre? Se divorció. ¿Cierto? Porque ¿a quién le va a gustar que le adornen la cabeza? A nadie. Una y otra vez, no, eso aburre a cualquiera. No, este hombre fue y la buscó, pagó el precio de su rescate, un precio muy alto con el fin de que esta mujer jamás le volviera a ser infiel y se mantuviera pura únicamente para él. ¿Ustedes saben de quién es esa historia? ¿De quién? ¿De Oseas? No. Esta es la historia de Dios y de su pueblo. Esa es la historia de Dios y su pueblo. Y Dios la ilustra en su palabra a través de un hombre llamado Oseas. Por eso leíamos los textos en la introducción a la predicación. No solo eso, Dios le ordena a Oseas que lo haga así. Y este hombre fue la comidilla de todo el pueblo. Un hombre que voluntariamente se casó con una mujer que todo el mundo sabía que le iba a ser infiel, que era propensa al adulterio. Y que después de haberse casado con él y haberle dado hijos, se lanza en el pecado del adulterio. Busca amantes y este hombre no la abandonó. Fue, la buscó y la rescató. Esa es la historia de Dios y su iglesia, de Dios y su pueblo. Pregunta, ¿conoces un amor así? ¿Conoces un amor así? Sí, yo tengo un amigo que la mujer le fue infiel una y otra vez y fue y la buscó. Sí, pero cuando él se casó con ella, no se casó sabiendo que le iba a ser infiel. No se casó sabiendo que le iba a ser infiel. Dios le dice a Oseas, búscate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Cuando dice hijos de fornicación, está diciendo esos hijos que ella te va a dar van a ser iguales que la mamá, inclinados a la fornicación, al adulterio. Hoy vamos a hablar de esa historia de amor entre Dios y su pueblo. Y el título de la predicación de hoy es Una verdadera historia de amor.
Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, Dios nos ha probado su amor. En segundo lugar, el fundamento del amor de Dios. Y en tercer lugar, la conclusión del amor. Entonces vamos a entrar en materia. Dios nos ha probado su amor, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Veíamos la semana pasada que la Biblia nos enseña que Dios es amor. Y ya dijimos qué significa eso. Hablamos de la naturaleza de Dios. Hablamos de que el amor de Dios es solo uno de sus atributos. La Biblia no dice Dios es solo amor o Dios es puro amor. No, la Biblia dice Dios es amor. O sea que Dios es amor, pero el mismo apóstol Juan en el capítulo 4 de su evangelio nos dice que Dios es espíritu también. Y en el capítulo 1, versículo 9 nos dice Dios es luz. O sea que Dios no es solo amor, Él también es espíritu y también es luz. Y decíamos que Dios es espíritu significa que Él no es como nosotros. Su naturaleza no es como la nuestra, de manera que su amor tampoco es como el de nosotros. Y decíamos que Dios es luz significa que Dios es santo, puro y no hay en Él pecado ni maldad alguna. Su amor es puro, no como el de nosotros, que por lo general es un toma y dame. Si me das, yo te doy. Si me quieres, te quiero. No. La muestra, amó a sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios? Satanás y sus demonios. No, nosotros, enemigos de Dios, no hicimos nada para provocar en el amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. El amor de Dios no es producto de una influencia externa. Él ama porque Él es amor. Y aquellos a quienes Él ha salvado y hace sus hijos, Él los hace receptores de su amor. Él irradia su amor sobre sus hijos y ahora sus hijos que tienen el amor de Dios, adivinen cuál es la misión de sus hijos. Hacer como el pueblo de Israel, ¿no? Somos el pueblo de Dios y chévere. Él les dio un mandamiento. Tenemos que reflejar ese amor hacia los demás, hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios mora en nosotros y Dios es amor, entonces nosotros conocemos el verdadero amor y podemos amar de verdad. Ese es el mandamiento de Dios. Y Juan no se queda con eso. Juan nos dice, el amor no es un cuento de hadas, no es una película, no es un sentimiento, cosquillitas en el estómago ni maripositas. El amor es real y Dios nos lo mostró. No es como el esposo o el novio que le dice a la novia, te amo. Y es indiferente, como sabe que ella está enamorada de él, es indiferente, no la trata bien. O el esposo que le dice a su esposa, te amo, y llega borracho y le da sus golpes, no. Y después llora porque está arrepentido. No, Dios nos muestra su amor, es visible, es evidente. ¿Cómo nos lo mostró? Porque envió a su Hijo unigénito al mundo. Romanos 5:8, ahí está atrás, no les voy a preguntar porque pues lo leen, entonces... Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo en ese contexto dice, bueno, ¿quién puede dar su vida por otra persona? Sí, tal vez alguien muera por su amigo. Dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, bueno, tal vez alguien entregue su vida por su bebé, por su esposa, por su mamá, por un amigo al que ama mucho. Por una persona buena, sí, nosotros vemos guardaespaldas haciéndose matar por el presidente de la nación, porque lo admiran, lo respetan, porque es su trabajo. Pero Pablo dice, el amor de Dios no es así. Cristo no murió por gente buena, Cristo murió por pecadores, miserables, enemigos de Dios, condenados al infierno. Cristo murió por lo peor. Eso es lo que engrandece el amor de Dios. Lo demás es un negocio. Lo demás es un toma y dame. Pero Él no murió. Él murió por personas que sabía que no podían pagarle. ¿Cómo puede el hombre pagar por su salvación?
¿Cómo puede el hombre retribuirle a Dios? A pesar de eso, envió a su Hijo. Y la historia lo registra. Cristo murió hace 2000 años en una cruz. Y la Biblia nos lo anuncia. Murió por ti y por mí. Eso es verdadero amor. Murió por un miserable pecador como yo. Juan no dice que Dios envió a Jesucristo, ¿cierto? Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a Jesucristo al mundo para que vivamos por Él. No lo dice. No dice que Él envió a Jesús, ¿cierto? Juan a propósito nos dice que Dios envió a su Hijo. Sí, pero Jesús es el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios y los términos se pueden interponer uno sobre el otro, intercambiar. No, hay una intención en Juan al decirnos que Dios envió a su Hijo. Porque el énfasis de Juan es en que el que murió en la cruz es el Hijo de Dios. Hay un vínculo allí. Dios entregó a su propio Hijo. Eso le añade un matiz diferente, ¿no? Cristo murió por nosotros, sí, es una verdad. Es la base de nuestra fe. Pero Juan nos dice, sí, pero ese Cristo es el Hijo de Dios. Y no solo el Hijo de Dios, porque por ahí andaban unos falsos profetas diciendo que somos diosesitos, ¿no? Jehová Junior. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Entonces por allá dice el falso profeta que si el perro tiene perritos, el gato tiene gaticos, pues Dios ¿qué tiene? Diosesitos o diositos. No. Sí, odiositos sí somos, bien odiosos a veces. Y si fuera así, que no lo es, pero supongamos que es así. La Biblia dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. No dice que es el único. Unigénito significa único en su género. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Entonces ese cuentico de que porque Dios decretó, yo tengo poder para decretar, ese cuentico de que si Dios tiene poder creador en su palabra, yo puedo llamar las cosas que no son como si fuesen, es una invención de Satanás. Porque lo que la Biblia demuestra y la historia confirma es que nosotros nos parecemos a todo menos a Dios. Si bien es cierto que Dios compartió atributos con el hombre cuando le creó, no compartió todos sus atributos. Hay unos atributos que son comunicables y hay otros que son incomunicables, ¿sí? Por ejemplo, Dios creó al hombre y compartió con él ¿qué? Su justicia. Hay un sentido de justicia en el hombre. Compartió con él su amor. El hombre puede amar. Compartió con el hombre su ira. Hay personas que se molestan cuando ven una injusticia. Pero no compartió con él ni su eternidad, ni su omnisciencia, ni su omnipresencia, ni su soberanía. Él es soberano sobre todas las cosas. Creó al hombre para que fuese soberano de la creación. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Le entregó la creación a Satanás. Se hizo esclavo de Satanás a través del pecado. Entonces el hombre no es Jehová Junior. El hombre es una criatura de Dios, limitada. Jesús, el Cristo, es el único Hijo de Dios que comparte con Él todos sus atributos, porque Él es Dios. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Perdón, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es Dios. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Él, pero por adopción. No somos hijos con la misma naturaleza de Dios. Lo que Juan quiere decirnos es que Dios se desprendió de su propio Hijo por amor de nosotros. Fue a su Hijo a quien Él sacrificó en la cruz. Isaías 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él
lo sacrificó por nosotros. ¿A quién? A su propio Hijo. ¿No eso es una muestra de amor? No es que Dios tuviera 100 hijos y entregó uno, no, es su único Hijo y lo entregó por nosotros. Y por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el amor de Dios es de una calidad tan diferente a la de nuestro amor. Es un amor tan especial, tan diferente, que Él sí fue capaz de darlo todo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto más conocido de la Biblia, pero solo en una parte, porque el texto también dice que para yo ser receptor de ese amor tengo que creer en Cristo. E implícitamente dice que el que no cree se va a perder, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y el que no cree, pues se pierde. Y allí en el versículo 9, Juan nos dice que para qué envió Él a su Hijo al mundo, para que vivamos por Él, para que nos dé esa vida eterna. Juan 5:24, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no tendrá en un futuro, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. Pero eso no, la vida eterna no la Biblia no la enseña en términos de una vida que nunca va a acabar, infinitamente allá en el tiempo, todo en el cielo tocando arpas, allá sentados en una nube voladora como Goku, en la presencia de Dios tocando el arpa toda la eternidad, cantando himnos. Todos los 500 himnos que tiene el himnario, dele, allá bien aburridos con caras largas. ¿Sí? ¿No? Cuando Él habla de vida eterna es la misma vida de Dios y nos la da ya, ahora. El que cree tiene vida eterna. Es decir, la vida eterna comienza acá. Y acá empezamos no solo a disfrutar la vida eterna, sino a vivir esa vida de Dios. Por eso el verdadero creyente tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. La vida eterna no es en el futuro. El que cree en mí tiene vida eterna. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Hay una herencia para el creyente en el siglo venidero. La vida eterna por los siglos de los siglos, disfrutando de la presencia de Dios y aprendiendo de Él por toda la eternidad, contemplándole a Él. Esa es la herencia. ¿Dónde? En los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El fundamento del amor de Dios, versículo 10. En esto consiste el amor. Bueno, consiste, podríamos decir, en esto se basa el amor o en esto se fundamenta el amor de Dios. ¿En qué se fundamenta? En que nosotros amamos primero a Dios y por eso Él nos responde, ¿cierto? Yo tengo que, según mi libre albedrío, no albedrío, algunas personas dicen albedrío, no es albedrío, es albedrío, con una sola L. Después de la al, punto. No, albedrío. Así pareciera que habláramos como, sin ánimo de discriminar, como los de en Chocó, en el Pacífico colombiano. Albedrío. No es albedrío, es albedrío. ¿Hay alguien aquí del Pacífico? No, nadie. Bueno, estoy a salvo. ¿En qué se basa el amor de Dios? En que yo ejerzo mi libre albedrío y vengo a Él. Y entonces Él me responde, ¿cierto? Porque yo soy una buena persona que tiene la capacidad de decidirme por Dios. Me siento pecador. ¿Saben qué? Estaba viendo los Teletubbies el otro día y me sentí pecador y dije, bueno, voy a buscar de Dios, ¿cierto? No. En eso no consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Lo dijimos la semana pasada, el amor de Dios no puede ser provocado. No es como cuando yo miro un perrito, bien, un pitbull o un rottweiler, y veo el perrito y digo, ay, qué belleza de perrito, tan lindo, y eso me conmueve, ¿sí? No. O veo un guepardo y yo veo ese animal tan hermoso y digo, ese es el animal más hermoso del reino animal. No. Porque cuando él vio al hombre, no vio nada hermoso, vio fue abominación y pecado. Entonces, si algo provoca al hombre en Dios, si ve algo puede el hombre provocar en Dios, porque Dios es inmutable, Él no puede ser movido por un agente externo, todo lo que Él hace lo hace por su propia voluntad, porque Él así lo quiere, o si en caso contrario, Dios sería mutable. No, es que yo me decidí por Cristo y por eso Él me escogió. Entonces ya Dios no es inmutable, porque quiere decir que yo produje algo en Dios que lo movió a Él a amarme. Como cuando alguien lo pellizca a uno está tranquilo, quieto y alguien lo pellizca, ¡uy! ¿Cierto? Algunas madres sacan la mano, ¡tin! Alguien lo pellizca a uno y ¡uy! O uno se quema, uno está asando las arepas, ¿cierto? La carne allá, fritan la carne y le salta una gota de aceite y lo queman, ¡uy! Me quemé. Y eso produce, el estímulo produce una reacción, pero es que Dios no reacciona a los estímulos externos. Dios hace todo conforme a su designio eterno y a su voluntad soberana. Lo que Él hace, lo hace porque Él quiere y no nos revela esos motivos. Efesios 1 dice, el que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad y para su propia gloria. Estemos contentos con eso, no nos pongamos a escarbar porque Dios no nos lo ha revelado. Lo que sí es cierto es que Él nos amó porque Él es amor. Entonces Dios no ama reactivamente, Él no es reactivo, Él ama porque Él es amor, por eso Él ama. Y desde siempre ha amado. ¿Desde cuándo amó Dios a su pueblo? Nosotros por nuestra cabeza pequeña, nuestra limitación, nos toca pensar en la eternidad en términos de tiempo, ¿no? Pero tenemos que entender que en la eternidad no existía ni el tiempo, ni la materia, ni el espacio. Era Dios en la eternidad. Entonces eso nos funde lo fusible, ¿no? Uy, ¿cómo? No puedo entenderlo. Bueno, la palabra de Dios dice, ese conocimiento alto es, no lo puedo entender. Pero la Biblia enseña que Él ama porque Él es amor. El amor no es provocado, Él ama porque Él es amor. Y en la eternidad, la palabra de Dios nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y elaboraron un plan de redención. Nos enseña que Dios creó un universo para su propia gloria. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el Señor le ordenó a su Hijo, el Señor le ofreció a su Hijo un regalo, pero le ordenó que tenía que ganarse ese regalo. Una esposa. Por eso, en la historia del pueblo de Dios, los padres escogían una esposa para sus hijos. Los padres escogían la esposa de sus hijos, prefigurando lo que Dios haría con su iglesia, que ya había sido ordenado desde antes de la fundación del mundo. Como Dios escogió una esposa para su hijo y le dijo, con esta te vas a casar, pero tendrás que pagar la prenda, el precio, la dote. ¿Y cuál fue la dote? El precio que Cristo pagó por su esposa, su propia vida. Su propia vida. No fueron 2 chivas, un marrano y 3 gallinas. Fue su propia vida, su sangre. Posteriormente, cuando Adán peca, lo que nosotros llamamos el pacto adámico, estamos aquí hablando un poquitín de la teología del pacto. Adán peca y Dios lo envía al infierno, ¿cierto? No. En Génesis 3:15 le promete un Salvador
que descendería de la raza humana. ¿Pudo haber enviado un ángel? No, porque lo que Dios hace es perfecto. Ese era el plan. Un hombre nacido de mujer. Y después cuando la maldad del hombre sube ante la presencia de Dios, Dios dice, no, ya con esta gente ya no. Voy a matar a todos. ¿Sí o no? A mí me la hacen una, pero no me la hacen dos veces. ¿Cómo así? No. Destruyó a la humanidad a través de un diluvio, pero extendió su gracia sobre un hombre y sobre su familia. Un hombre que no era mejor que los demás. Dice la Biblia, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Quiere decir que Noé no merecía que Dios lo mirara, pero Dios tuvo gracia con él, lo miró con ojos de gracia. Lo salvó a él y a su familia. Y Noé después se portó lo más de bien. Ustedes vieran ese Noé, después de que Dios lo salva del diluvio, se consagró a Dios. No, lo primero que hizo fue pegarse una borrachera. Y sin embargo Dios hace pacto con Noé. Y le promete no volver a destruir la tierra a través del diluvio, sino preservarla. Le da una promesa de que de estabilidad. Promete que la tierra permanecerá estable. ¿Para qué? Para que disfrutemos de la vida, ¿cierto? Porque el mundo hay que disfrutarlo. La vida es solo una, ¿sí o no? A bailar, a disfrutar de la vida, que el mundo se va a acabar. ¡No! Porque era necesario que la tierra se preservara para la llegada del Salvador. Y más adelante hace un pacto con Abraham. Y Abraham le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, de tu descendiente. Pero Abraham tuvo varios descendientes, muchos. Los más conocidos, Isaac e Ismael. ¿Sí o no? Y después con Cetura tuvo más hijos. Y sus descendientes, no, pero él dijo, en tu simiente, uno, tu descendiente, será la bendición para, no solo para Israel, para todas las naciones de la tierra. Promete que el Salvador del mundo sería descendiente de Abraham. Y después llega Moisés y Dios hace pacto con Moisés a través de la ley en el monte Sinaí. Y allá lo que le dice es que los hijos de Dios iban a guardar los estatutos del reino de Dios. Ahora hay un pueblo de Dios, antes no lo había. Antes estaba Abraham, luego Isaac, luego Jacob y sus 12 hijos. Pero ahora Él establece una nación como tal y les dice, esta es la constitución de mi nación y mis hijos la van a guardar. Mis verdaderos hijos. No perfectamente, pero sí sinceramente. Porque el propósito de esa constitución no es salvar al hombre. El propósito de esa constitución, los 10 mandamientos, es llevar al hombre a Cristo. La ley no puede salvar a nadie, pero la ley nos lleva a mirar a Cristo. Y ahora el hombre nacido de nuevo, Dios lo capacita con su gracia y con su Espíritu Santo para que ame los mandamientos de Dios y los obedezca con todo el corazón. No perfectamente, de este lado de la eternidad no lo vamos a hacer, pero sí con un corazón dispuesto, un corazón sincero. Como dice la palabra, los mandamientos de Dios no son gravosos. Después hace un pacto con el rey David y le muestra al rey David que ese reino tendría un rey cuyo reino es perpetuo, eterno y no tendría fin. Un descendiente real. Es decir, hay un reino, pero ese reino va a tener, valga la redundancia, un rey que no va a ser como los demás. No va a ser como David, que reinó 40 y tantos años. No va a ser Salomón, que reinó durante 40 años y después apostató y después volvió otra vez y se arrepintió. No, va a ser un reino eterno y él va a ser el rey. Ese reino jamás tendrá fin. Y en la consumación de los tiempos, una virgen concibió un niño y su nombre fue Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y allí se consuma el pacto de Dios. Se cumplen todas las promesas de Dios en él.
Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y como leíamos en el libro de Oseas, la que no era pueblo mío, ahora es pueblo mío. ¿No es una historia de amor? Que Dios a través de 4000 años soportó el pecado de su pueblo, soportó la idolatría, soportó que Israel fuera tras los Baales, que sacrificara a sus propios hijos. Hoy nos asombramos por el aborto, ¿no? Pero en ese tiempo, incluso Salomón lanzó sus hijos al fuego, en el vientre de Moloc, que era un horno. Y allí los niños morían quemados vivos como sacrificio a Moloc. Y Dios soportó esa idolatría, soportó ese adulterio espiritual, esa fornicación, y no dejó a su pueblo sin salvación. Guardó un remanente para sí. ¿Quiénes? Todos los que creen en Jesucristo por la fe. Y después de que viene Cristo, Dios sigue manifestando su amor. Con el Israel espiritual, la iglesia del Señor, judíos y gentiles que creen en Cristo, son el pueblo de Dios, la esposa del Cordero. Efesios dice, Dios derribó la pared de separación. Ahora ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo. ¿Y cuál es la marca distintiva del pueblo de Dios? ¿La circuncisión? No. El Espíritu Santo. Su obra. ¿Y cómo se ve la obra del Espíritu Santo en un creyente? Por sus acciones, por el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces el amor de Dios no es reactivo. Israel no hizo nada, Israel todo lo contrario. Israel iba y fornicaba con otros dioses, y Dios los perdonaba cuando se humillaban, y otra vez iban detrás Baal, tras mujeres de otras naciones que los llevaban a pecar, y Dios los perdonaba. Fornicaba una y otra vez, y Dios los perdonaba, como la esposa de Oseas. Y a pesar de eso, Dios se mantuvo fiel. ¿Y cómo es Dios con su iglesia? Fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Pablo dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, a pesar de nuestra infidelidad. Romanos 8, del 7 al 8. Miren qué tan inclinados a Dios somos nosotros. Miren la iniciativa que tiene el hombre. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es la inclinación natural del hombre? Enemistad contra Dios. Enemigos. Nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza. No éramos amigos ni amantes de Dios, enemigos. No éramos amigos, perdón. Enemigos por naturaleza. Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué éramos nosotros? Amigos de Dios, ¿cierto? Eran lo más lindo, lo más precioso, así como Julieta, ¿no? Uno ve a Julieta y le dan ganas de comérsela a picos, ¿cierto? Uno ve los bebés y yo por eso me mantengo alejado de los bebés, de verdad. Mi sobrino tiene 18 años y yo todavía lo veo y lo agarro y lo estrujo y lo abrazo porque yo el niño como que, entonces me toca. Y uno ve un bebé eso, sí visto, parece un muñequito, ¿no? Como para abrazarlo y apechicharlo. Pero no, Dios no vio eso. Dios vio fue lo peor, la peor podredumbre por causa de nuestro pecado. Pero a pesar de ello, nos reconcilió con Él mismo. Él nos. No fuimos nosotros los que nos reconciliamos con Él. La Biblia dice, Él nos reconcilió con Él. Él lo hizo todo.
Por eso cuando Él extendió sus brazos en la cruz dijo, consumado es. Él no dijo, bueno, ahora tienen que dar sus pactos, sus primicias, pacte por la salvación de su familia. No, Él no dijo toda esa basura. Él dijo, consumado es, yo ya lo hice todo. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Yo os elegí a vosotros. Ezequiel 36, no lo hago por causa de vosotros, porque vosotros habéis profanado mi santo nombre. Lo hago por amor de mi propio nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. Yo lo hago por mí. Y eso Él lo puede decir porque Él es Dios. Él lo hace por Él. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo estábamos nosotros? Vivos, ¿no? Tú estás aquí porque tú eres lo último, la última Coca-Cola del desierto, lo último en Guaracha. Tú eres el agujero que le faltaba al queso. Lo más lindo. No. Si tú estás aquí sin Cristo, tú eres un muerto. Como el videojuego de Resident Evil. ¿Qué tiene uno que hacer allí? Lidiar con zombies. Estás muerto espiritualmente si estás aquí sin Cristo. Y no hablo de haber hecho una oración un buen día. ¿Hiciste la oración? Sí. ¿A cuál? ¿Repetiste la oración? Sí, Señor, yo te pido perdón, abre las puertas de mi corazón, entra allí para que mores allí con Él, hazme una nueva criatura, amén, 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 y pin, y ya, soy salvo. No, la pregunta no es esa, si hiciste una oración, la pregunta, ¿te bautizaste? Sí, yo me bauticé, un día llegó allá y me tiraron al agua, y yo no sabía por qué lo hacía, pero el que me bautizó me dijo que era importante para los registros del discipulado que él apareciera allá con tantas personas, porque como ustedes entenderán, hay congregaciones donde les ponen una meta a las personas, ¿y ustedes cuántos van a bautizar este año? Yo voy a bautizar 20. Y hacen lo que sea, hasta darle un almuerzo a la gente para que vaya allá y se metan al agua. Claro, no es que el Espíritu Santo no es nadie. El Espíritu Santo no puede regenerar a nadie. Él no puede convencer de pecado a nadie porque necesita un plato de sancocho para que la gente venga a Cristo. No es por hacer una oración, no es por comerse un plato de mute un día domingo en una piscina. Es por tener una nueva naturaleza y una vida nueva en Cristo, que nos distinguimos como hijos de Dios. Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Porque hice una oración, porque me metieron al agua de cabeza, porque aparezco en un registro de membresía en alguna iglesia. No, porque soy nueva criatura. Ya no soy marrano, ahora soy oveja. Los marranos comen más agua, los lobos son depredadores. Yo soy una oveja, torpe, ciega, pero sigo a mi pastor. Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero que éramos muertos. Antes de que Cristo nos llamara al arrepentimiento éramos muertos. Y si no es porque Él nos da vida, nosotros no podemos oír la voz del pastor. Se necesita la intervención divina para que el hombre pase de ser muerto a estar vivo espiritualmente. Porque el muerto no puede resucitar por sí solo. Bueno, claro que hay algunos fanfarrones por ahí que cuando una persona se muere van al velorio y dicen que lo van a resucitar. Y yo no he visto el primero. Bueno, yo sí vi una cosa cuando era niño. Vi una gallina, yo la estaba desplumando con agua caliente y la gallina se paró. Sí, eso no se me va a olvidar jamás. La gallina se paró y ya mi papá le había volado la cabeza. Porque la mataba así, ¿no? Le cortaba aquí, la hacía desangrar. Esto no es apto para los animalistas, ¿no? Pero sabía muy bueno. Nadie va a decir que la sancocho de gallina no sabe rico. Y la desangraba y después le volaba la cabeza y nos ponían a nosotros a quitarle las plumas. Yo le estaba quitando las plumas
y la gallina se paró. Pero no resucitó porque después no la comimos. Y yo no he visto la primera persona resucitar por estos hombres que se creen más buenos que Dios. Yo otra vez le transfiero vida. Amigo, no tiene usted vida ni para usted mismo, vive enfermo y ahora le va a transferir vida a otro. El único que puede dar vida es Jesús. Y no vida terrenal, vida eterna. Pero es Él el que nos da vida. Efesios 2. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Entonces Dios nos salvó por amor, ¿cierto? Bueno, voy a hacer la pregunta mejor. ¿Nos salvó solo a través del amor? Dios nos salvó únicamente a través del amor. Es decir, Dios nos amó y nos salvó y ya. Entonces, pero el ángel Gabriel pudo haberle dicho: Señor, pero son pecadores, te odian. Es que yo los amo mucho, lindos, papitos lindos, los voy a salvar. Él nos salvó por amor, pero no solo por amor, porque algo había que se interponía entre Dios y el hombre y se llama pecado. Cuando Dios salva al hombre, no ejerce solo su amor, sino también su justicia. Y en la cruz del Calvario, la justicia de Dios y el amor de Dios se encontraron. Porque la Biblia dice que para Dios es abominable aquel que justifica al impío y el que condena al inocente. Y el Señor en Éxodo capítulo 32 dice: no tendré por inocente al culpable, no lo voy a tener por inocente. De manera que lo que vemos en la cruz no es un perdón unilateral, una amnistía donde Dios dice: bueno, pues entonces que tú eres muy lindo, tú eres la joya de la creación, te voy a perdonar porque te amo mucho. Chéverísimo. No. Había una demanda contra nosotros por causa de nuestro pecado. Y tenía que hacerse justicia. Dios no nos amó pasando por alto su justicia. El amor de Dios no eclipsa la justicia de Dios, no la opaca. No es que Dios es justo y entonces con el amor, como cuando uno cobija a un niño, ¿cierto? O a un gato o a un perro, porque a veces hay algunos que le ponen cobijas a los animales también, ¿no? Y lo tapó. Y Dios tapó su justicia y su ira con su amor, ¿no? Su amor se expresó de forma infinita, pero también su justicia y su ira. Él no nos amó a expensas de sus demás atributos. No fue que Él abrió las puertas de atrás del cielo. El amor de Dios abrió las puertas traseras del reino de los cielos y pasen, pero que no los vaya a ver la ira de Dios ni la justicia, ¿no? Porque nos metemos en problemas. No fue así. Él hizo justicia. ¿Cómo hizo Él justicia? Sobre su Hijo. Sobre su Hijo. Dios debe hacer algo con respecto al pecado del hombre, por más que lo ame. Él no puede pasar por alto el pecado. Ahora entendemos el concepto bíblico de perdón. No es que Dios se hizo, bueno, nada más, me va a hacer aquí el loco y no ha pasado nada. No, Dios no puede perdonar el pecado del hombre en el sentido estricto de la palabra. No, porque eso violaría su propia naturaleza. Y la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar al hombre? Porque castigó a su propio Hijo. ¿Cristo que recibió? ¿Amor en la cruz del Calvario? No. Ira, justicia. ¿Y qué recibe el hombre? ¿Qué recibe el pueblo de Dios? Amor, misericordia, perdón, gracia. Entonces Dios no nos amó así como en las películas románticas. El perdón no fue gratis. Para nosotros sí, pero para Cristo no. A Cristo le costó su vida en la cruz del Calvario. Él entregó a su Hijo en una cruz para que muriera por ti y por mí. Él cargó
tu pecado y el mío sobre su Hijo Jesucristo, para que ahora ese Dios santo pueda perdonarnos. No porque haya mérito en nosotros, sino porque los méritos los hizo Él. Y cuando alguien viene a Jesucristo arrepentido, en el nombre de Jesús, Dios ve la obra de Cristo y por eso Él puede perdonar al pecador. Y hoy, cuando profesamos ser creyentes, nacidos de nuevo, hijos de Dios, cuando pecamos contra Dios y nuestro acusador se presenta delante de Él a recordarle nuestros pecados, Dios mira a Jesucristo. Yo lo puedo perdonar porque mi Hijo ya pagó por Él. Y ese Cristo crucificado intercede por nosotros, es nuestro perpetuo sacerdote delante de Dios día y noche. Intercede por ti y por mí. Cuando tú pecas con todo el deseo del mundo y Satanás te acusa delante de Dios, Cristo dice, yo morí por él. Y el Espíritu nos mueve a dolernos por el pecado y arrepentirnos. Si tú no te dueles por el pecado que cometes, no eres hijo de Dios. El Espíritu no habita en ti. Si tú vives una vida mundana, materialista, conforme a los deseos de este mundo, tú no eres hijo de Dios, porque el Espíritu Santo, si mora en ti, debe convencerte. Si no te ha convencido de tu pecado, si tú eres tan bueno ante tus propios ojos que no ves tu propio pecado, es porque Dios no ha hecho nada en ti. Acá no hay gente buena. Acá todos somos pecadores miserables, salvos por la gracia y la misericordia de Dios, en un proceso de santificación, en un proceso en el que Dios nos lleva de la mano. Y pecamos, sí, no practicamos el pecado, pero pecamos porque el pecado mora en nuestro cuerpo. Aún no ha sido redimido nuestro cuerpo. Cuando Él venga, nuestro cuerpo será transformado. Mientras estemos acá tendremos una lucha con el pecado y en ocasiones la vamos a perder. Pero no nos va a enviar al infierno por ese pecado, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Y el Espíritu nos lleva a arrepentirnos y a restablecer la comunión con Dios. Pero fue en Cristo que Dios cargó nuestros pecados. Él es el propiciatorio, Él es la propiciación por nuestros pecados. Versículo 10, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ustedes recuerdan que el propiciatorio era una placa de oro que estaba en la parte superior del arca del pacto. En un extremo estaba un ángel con sus alas apuntando al centro, en el otro extremo había otro ángel apuntando con sus alas hacia el centro, y el sacerdote sacrificaba a la víctima inocente, porque el animalito no había hecho nada malo, inocente y perfecta, sin defecto alguno, y esparcía la sangre sobre el propiciatorio, y así se aplacaba la ira de Dios por un año. Al año siguiente, la misma historia. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En Él fue descargada la ira de Dios. Por su sangre nosotros somos libres de la ira de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él llevó la ira que te correspondía a ti y a mí. Y no fue por iniciativa nuestra. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice el texto? Que es Dios el Padre el que trae a las personas a Cristo. Ninguno puede venir a mí. ¿Qué significa eso? Que el que viene a Cristo viene es porque el Padre lo trae. No viene por iniciativa propia. No viene porque es muy inteligente. No viene porque tiene mucho dinero. No viene porque es muy lindo. Él viene porque el Padre lo trae. Y la palabra traer allí es la palabra griega harpazo. No, hartazo es otra. Hartazo es lo de Juan 6, donde dice: vosotros habéis comido el pan y ahora me buscáis. O saciasteis. Ese es hartazo, que significa comer como animales, atragantarse. Esta es harpazo, que significa tomar violentamente. Es como si Dios nos hubiera hecho: ven aquí. ¿Y eso en qué se traduce? En la obra del Espíritu Santo
en la regeneración, cuando Dios cambia la naturaleza del hombre, ahora el hombre transformado viene a Cristo voluntariamente. Una vez transformado por la voluntad de Dios, no antes. Tercer y último punto, la conclusión del amor, versículo 11. Entonces, después de haber visto esta historia de amor de Dios para con su pueblo, esto tiene que producir en nosotros algo. ¿O no? ¿O no? Había un comentario que decía, ¿o no? ¿O no? ¿No? Con base en esto, Juan nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos vivir para nosotros mismos, no congregarnos, no servir en la iglesia, trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Trabajar para comer y comer para trabajar. Si Dios nos ha amado así, debemos vivir para nuestras propias metas, proyectos, anhelos y sueños, porque mi vida es mi vida, ¿cierto? Si Dios nos ha amado así, yo tengo que vivir a mi manera, vivir el cristianismo a mi manera, tener mi propia versión del evangelio donde Dios me acolita mi pecado. ¿Eso es lo que dice? No. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios me ha amado así, yo tengo que amar a mi hermano unos a otros. Acá le está hablando a la iglesia, ¿no? Dice amados, el pueblo de Dios. ¿Tú amas a la iglesia? ¿A cuál iglesia? Pues a la iglesia donde te congregas. Es que no me congrego en ninguna. Está grave, mal. Yo soy de esos cristianos que se congrega por internet, porque pues Sugel Michelén, a mí me encanta Sugel Michelén. Pero Sugel Michelén no es mi pastor. Ni siquiera me conoce. No, pero yo veo las predicaciones de Miguel Núñez en internet. Excelente. Pero Miguel Núñez ni siquiera me conoce. Miguel Núñez no es mi pastor. No tiene comunión conmigo. Dios me pone en este mundo para que yo me congregue en una iglesia local, para que sea formado allí, tenga comunión con mis hermanos y pueda cumplir esto. Porque entonces yo puedo amar a Miguel Núñez como Dios lo demanda acá. No. Porque amar no es esa emoción, ese sentimiento barato. Yo puedo ver a Sugel Michelén muy lindo por internet, encantador, pero otra cosa tal vez es vivir con él, convivir con él y que él conviva conmigo y me tenga que aguantar mis defectos, mis pataletas, mi pecado, y yo tener que también tolerar sus defectos, su pecado, y que los dos el uno al otro nos ayudemos para transitar este camino de santificación. A eso es que nos llama el Señor. A amar a mi hermano a pesar de lo diferente que es él. Pero en la casa yo no voy a amar a mi hermano, porque el amor es práctico. Y Dios nos ama con un amor real y práctico, entregando a su Hijo por nosotros y viviendo con nosotros. Es un amor relacional, es una relación. Y yo en la casa a través de internet no tengo relación con nadie, con el computador. Y la mayor relación que yo tengo con el computador es cómo él me desgasta los ojos a través de la radiación que produce la pantalla. El resto ninguna. Pero el amor es relacional. Deja de poner excusas para hacer lo que te corresponde como creyente. Y si no lo estás haciendo o es imposible hacerlo, es porque tú no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Porque el que ama a Dios, ama a su pueblo y se relaciona con él. Por eso Dios en su palabra nos da un mandamiento: no dejéis de congregaros, en el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde yo crezco en santidad, desarrollo mis dones, cada uno según el don que le ha sido administrado, ministrelo a los demás como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto está en Primera de Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro 4:10. Yo en la casa, ¿a quién le voy a administrar los dones que Dios me dio? Al gato y al perro, al televisor.
Es en medio de su pueblo que Dios prometió manifestarse. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y no está diciendo que si yo invito a un hermano a la casa a orar, Él está allí en medio de nosotros. Sí, está allí, pero no su presencia manifiesta como en medio de la iglesia. El contexto de Mateo 18 está hablando de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, Él está allí. Porque hay una nueva moda evangélica que dice que no hay que congregarse, que en casita con 1 o 2 personas podemos estar allí. Y no, eso no es lo que enseña la Biblia. Yo tengo que amar a mi hermano con amor sacrificial. ¿Quieres tú decirme que aborreces a los creyentes y que aún así amas a Dios? ¿Que desprecias a la iglesia del Señor y que amas a Dios? Imaginémonos que una persona muy rica nos invita a un banquete, el presidente de la república, de otra república, nos invita a un banquete y nosotros decimos que estimamos a ese presidente y que estimamos a su familia, pero deliberadamente decidimos no ir al banquete, no tener relación con la familia del presidente, pero el presidente quiere una relación conmigo. Yo digo, no me interesa. Yo puedo solo aquí en mi casa, a través de la internet. ¿Ustedes creen que él va a estar muy contento? En el libro de Malaquías el Señor dice, ¿pensáis que la mesa del Señor es despreciable? O sea, ¿vosotros pensáis que lo que yo os ofrezco es despreciable? ¿Cómo se siente ese hombre despreciado? Yo soy el presidente, esta persona me acaba de despreciar. Y Dios ha llamado a un pueblo para salvación, no a personas de forma individual. Llama individualmente a la salvación, pero para conformar un pueblo por el cual Él murió. Es que Él murió fue por su esposa, el pueblo de Dios. Ya esa es a la que Él va a venir a rescatar. Y nos ordena, amémonos unos a otros como Él nos amó. Y es un amor práctico. ¿Qué hizo Dios? Nos perdonó nuestras transgresiones. Permíteme ser sincero contigo y decirte que si no puedes demostrar en tu vida que tienes amor por otros creyentes, hay serias dudas sobre si eres o no hijo de Dios. No puedes amar a tus hermanos. Hay serias dudas de que seas creyente. No estoy hablando de los saludos cordiales, de los apapachos cuando nos vemos, de la sonrisa, no. De llamarnos hermanos, hermanito, Dios le bendiga. No. Es de tener una preocupación por la vida de mi hermano. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por sus hermanos? ¿O son de los que pasan toda la semana trabajando, pensando en sí mismos? Y si te vi no me acuerdo. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por orar por el que está al lado? Incluso por aquel con el que no se la llevan bien. Eso es lo que manda el Señor. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz cuando fue crucificado en Lucas 23:24? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios nos mostró su amor, perdonándonos nuestros pecados, sacrificando a su único Hijo. El amor no es decir, yo los amo, no. El amor es puesto a prueba. ¿Puedes tú perdonar como Cristo perdonó? ¿Puedes perdonar de esa misma manera? ¿Puedes perdonar a aquellos que te han herido, que te han hecho daño? Hay personas que dicen, no, yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Yo no puedo perdonar el daño que me hicieron. Bueno, Dios me perdonó. Si Dios me perdonó, Él ordena en Mateo capítulo 6, Padre, perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Si tú no puedes corresponder al amor de Dios, no eres hijo de Dios. Esa es la verdadera prueba de fuego. Cuando alguien me hace daño y yo tengo que perdonarlo. Allá es que se pone a prueba el amor. Jesús dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo mismo hacen los gentiles, la gente que no tiene a Dios. Pero tú estás dispuesto a perdonar, a amar a pesar del daño que te hacen. Cuando un hermano te ofende, ¿estás dispuesto a perdonarlo? ¿O eres los que dicen, yo
no sé si te pueda perdonar. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Tienes que amar a tu hermano. Pero esto no se suele escuchar desde los púlpitos, ¿no? En los púlpitos se oye tú eres el campeón, Dios te tiene para grandes cosas. No digas carro, di carrote. No digas casita, di casota. Penthouse. Aleluya. Y si das 100, el Señor te va a dar 1,000,000. Basura. Basura. Una predicación mortecina, traída desde las mismas fauces del infierno por Satanás, y que es expulsada por el maloliente boca de estos falsos predicadores. No, Dios nos llama al arrepentimiento y a vivir una vida santa delante de Él y a ser como Él. Nos perdonó nuestros pecados y nos amó. Debemos amar de la misma forma y perdonar a mis hermanos cuando ellos me ofenden, porque eso es lo que prueba que realmente soy un hijo de Dios y que le amo. ¿Y tú por qué no volviste a X iglesia? Porque un hermano me hizo daño y no volví. Pues ¿qué hacemos, cierto? Tienes que venir a Cristo. Porque si tú no has salido de tu iglesia porque tu iglesia predica una falsa doctrina, estás mal. Y hay personas que duran 5 años en esa situación, 10 años. No, yo soy de los que no me congrego porque todas las iglesias hay gente hipócrita. Y Sujel Michelén dijo, bienvenido, hay espacio para uno más. Porque este lado de la eternidad no vamos a ser perfectos. Estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Pero en la iglesia velamos los unos por los otros, oramos los unos por los otros, nos amonestamos los unos por los otros, llevamos los unos las cargas de los otros y nos santificamos los unos a los otros. Ese es el mandamiento del Señor. Tú que estás sin Cristo, ¿has experimentado el amor de Dios? Ese mandamiento es para los creyentes, amar los unos a los otros. Pero si tú no conoces el amor de Dios, no puedes amar de verdad, no de la forma que Dios lo demanda. ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? ¿Has sido perdonado? ¿Has sido lavado con la sangre de Cristo? Si no lo has hecho, Dios te está llamando al arrepentimiento. Reconcíliate con Dios. Esto es una expresión de amor. Que Dios te esté dando hoy la oportunidad de arrepentirte es amor. Porque Dios podría quitarte la vida ya. Así como ese joven que murió esta semana. Él no lo estaba esperando, ¿o sí? Cuando abrió esa puerta, él no estaba esperando eso y su vida fue apagada. ¿Qué te garantiza que tú vas a vivir hoy? ¿Que mañana vas a despertar? ¿Quién te lo garantiza? Tu vida puede ser apagada así, en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso el Señor dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven a Cristo, porque Él te está llamando para perdonar tus pecados. Pero solo te puede perdonar si tú descansas en el sacrificio de Cristo, porque Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Vamos a orar.